Hablemos de ciencia con Fefo. Hola, te saluda Fefo y muchas gracias por acompañarme de nuevo. Ha llegado el turno de presentar a la persona que aportó de manera muy clara los elementos necesarios para que sucediera la transformación más grande de la civilización humana. Me refiero desde luego a Isaac Newton. Tus sugerencias, observaciones y preguntas son bienvenidas en este espacio. Haremos episodios especiales para poder responderlas y discutirlas. Puedes hacerlas directamente aquí en la plataforma en que estás escuchando este podcast o, si prefieres, puedes enviarlas a través del correo electrónico fefo.aranda@gmail.com. Comenzamos. Hace un par de episodios hablamos de la historia que generó la revolución científica, llegando hasta el momento de la muerte de Galileo en 1642. Si pudiéramos decir que el primer acto en el lanzamiento de la llamada revolución científica fue el trabajo de Copérnico, el segundo estuvo dominado por las figuras gemelas de Kepler y Galileo. El tercer acto tendría que esperar una generación más, ya que casi un año después de la muerte de Galileo nacería el inglés Isaac Newton. Newton nació de manera prematura en lo que en aquel tiempo se celebraba como el día de la Navidad en Inglaterra, 3 meses después de la muerte de su padre. Cuando tenía 3 años, su madre se casó y le dejó con sus padres, quienes se encargaron de que Newton obtuviese una educación razonable, aunque libre. Siendo joven, Newton fue aceptado en el Trinity College de Cambridge, pero ya que no podía pagar la colegiatura, tuvo que trabajar como mozo, como sirviente de otros estudiantes, al menos por un tiempo. Al parecer no le ponía demasiado interés a sus clases y no era considerado como un estudiante particularmente prometedor. No se le consideraba un mal estudiante, pero tampoco sobresalía de manera particular. Sin embargo, leyó y trabajó extensivamente de manera autodidacta, al punto que cuando Cambridge tuvo que cerrar por la plaga de 1665 y 1666, él pudo retirarse a su casa y dedicar bastante tiempo a trabajar en los fundamentos de sus ideas sobre el cálculo y la mecánica. Al regresar a Cambridge, Newton comenzó una carrera académica distinguida, incluso cuando mucho de su trabajo en mecánica y cálculo permaneció sin publicarse hasta la década de los 80s, 1680s. Durante los 70s, Newton pasó mucho tiempo trabajando sobre su entendimiento de la luz y la óptica. Él creía que la luz está compuesta de pequeñas partículas, corpúsculos, una idea que de hecho le ubicaba dentro de una pequeña minoría, pero que luego, tiempo posterior, debido a la gran fama que adquirió Newton, fue una idea que no pudo ya ser muy ignorada. Y regresaremos a este asunto cuando comencemos nuestros estudios de la mecánica cuántica. Newton es muy famoso por su trabajo matemático en física, pero también era muy buen experimental. Por ejemplo, él tenía la hipótesis de que los ojos eran sistemas de lentes que enfocaban la luz que pasa a través de ellas. Y para poner a prueba su hipótesis, él empujaba la orilla gruesa de una aguja de costura entre la bola de su ojo y el hueco en el cráneo para poder ejercer presión
en la bola del ojo y así poder ver él mismo cómo cambiaba su visión. También se obligó a tratar de ver directamente el sol. Afortunadamente perdió la vista solo por un periodo corto de tiempo. Alrededor de 1684, Newton recibe una visita de su amigo y colega Edmund Halley, con quien discute acerca de una conversación, una discusión que Halley había tenido con Robert Hooke y con Christopher Wren, el arquitecto que reconstruyó la mayor parte de Londres después del gran incendio, incluyendo la Catedral de St. Paul. Halley es famoso por haber mostrado que cierta serie de cometas que se habían visto en intervalos regulares durante milenios eran de hecho el mismo cometa en órbita al Sol con una órbita muy elíptica, muy digamos alargada y un periodo de aproximadamente 76 años. Él predijo que reaparecería en 1758 y cuando sí lo hizo, este fue bautizado con su nombre, el cometa Halley. La próxima vez que nosotros podamos ver al cometa Halley en el cielo nocturno será en el 2061. Por otro lado, Hooke es más conocido por inventar el microscopio, lo que abrió nuestra posibilidad de ver la vida en escalas pequeñas, y también por inventar la palabra célula. También encontró una importante ley acerca de cómo operan los resortes, la famosa ley de Hooke, la cual fue publicada en un anagrama en latín, supuestamente para que pudiera darse el crédito del descubrimiento si es que se probase correcto, pero también para esconder su error si no lo era. Hooke era un buen y cercano amigo de Wren, y si uno visita el monumento que Wren hizo al gran incendio de Londres, puede uno buscar y encontrar una escalera secreta que llevaría a un laboratorio que construyó para Hooke debajo de él. Hooke, sin embargo, nunca se llevó bien con Newton y discutía con él acerca de la naturaleza de la luz y de a quién debería dársele el crédito por descubrir la teoría de la gravedad. De hecho, no estamos seguros de cómo se veía Hooke, de su aspecto físico, de su cara, ya que al parecer, dice el chisme, Newton hizo que se destruyera el único retrato que existía de él. Pero aparte de Newton, Hooke probablemente era el científico inglés más importante de su día. El tema de la discusión entre Halley y Wren y Hooke consistía en que si era posible o no derivar las tres leyes de Kepler sobre el movimiento desde una teoría matemática de la gravedad. Newton inmediatamente respondió que él podía y se puso a escribir un pequeño manuscrito que envió a Halley en noviembre de 1684. En ese manuscrito deriva las tres leyes de Kepler a partir de su propia teoría universal de la gravitación, la cual discutiremos muy pronto. Consciente de que ahora Newton tenía una cantidad considerable de trabajo que no se había publicado, Halley le presionó para publicar un libro poniendo todas sus ideas sobre mecánica y gravedad. El resultado de ello fue lo que hoy conocemos como el Philosophia Naturalis Principia Mathematica o Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, al cual simplemente nos referiremos como el Principia, publicado en 1687. Ese libro sigue siendo uno de los documentos más importantes jamás escritos en la ciencia, proveyendo claridad matemática completa a las ideas y principios que Kepler y Galileo habían estado explorando durante sus vidas.
Antes de la publicación del Principia, era todavía común pensar que el modelo geocéntrico del universo era como un modelo normal, con el heliocéntrico siendo un competidor o una variación. Después del Principia, era claro que el modelo heliocéntrico estaba correcto y los geocéntricos desaparecieron rápidamente de las discusiones de personas educadas. Una vez que publicó el Principia, la fama de Newton en Bretaña y en Europa continental estaba asegurada. En los años posteriores, Newton se dedicó principalmente a dos asuntos. Uno de ellos estaba relacionado con su nombramiento como el Master of the Royal Mint, el maestro de la Casa de la Moneda Real, puesto en el que se encargó de llevar a cabo una reforma completa sobre la divisa británica. Las monedas en aquellos días se hacían de metales preciosos, plata y oro, y era común para la gente raspar las orillas de las monedas, robando un poco del metal valioso mientras se mantenía el valor de la moneda, lo cual representaba un problema, desde luego. Newton lo resolvió implementando el grafilado en las orillas, generando esas pequeñas líneas o surcos alrededor de la orilla de una moneda. Así, si alguien raspaba las orillas, pues destruirían o modificarían el grafilado y sería imposible esconderlo. El segundo asunto que consumió su tiempo e interés consistió en discutir, pelear con el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz acerca de quién de ellos había sido el primero en inventar el cálculo o los fluxiones, como Newton llamaba al tema. Estudiosos modernos han concluido que cada uno de ellos lo inventó independientemente, con Newton haciéndolo antes que Leibniz, pero siendo Leibniz el primero en empezar a compartir sus resultados de manera amplia. Para un estudiante que está tomando cálculo actualmente, la notación que se utiliza es principalmente la de Leibniz, ya que es mucho más simple que la de Newton. Sin embargo, en honor a Newton, el Reino Unido no adoptó la notación de Leibniz sino hasta alrededor de los 1820. La Sociedad Real de Londres, la organización científica líder de su tiempo, decidió investigar el asunto y en 1711 dictaminó un reporte en el que validaba a Newton y declaraba que las afirmaciones de Leibniz eran fraudulentas. No se mencionó que Newton era el presidente de la Sociedad Real en ese momento y que él mismo escribió parte considerable del reporte final. Este asunto con Leibniz generó una desconfianza inmensa entre los científicos británicos y los continentales, tanto así que después de la muerte de Newton, los físicos británicos se aislaron y de hecho bajaron su nivel mientras la física continental creció en fortaleza. Newton fue una figura interesante de muchas maneras más allá de la ciencia. Psicólogos actuales han mencionado que probablemente él estaba en el espectro autista. Nunca se casó y cuando murió, sus amigos declararon que había muerto virgen. No es del todo claro por qué ellos, estos amigos, pensaron que era relevante mencionar esto. Al igual que muchos de sus predecesores, no reconocía líneas claras entre ciencia, pseudociencia y teología, aun cuando rechazaba enérgicamente la astrología. Era un alquimista activo y de hecho se piensa que su trabajo con Mercurio pudo haber contribuido a su muerte. Newton era un religioso ferviente, pero poco convencional. En particular, era un fuerte antitrinitario, por lo que rechazaba la noción de que Jesús era Dios y de que debería ser alabado, lo cual él consideraba como la gran apostasía.
Este posicionamiento le causó algunos problemas en algún momento. Tuvo que recibir permiso especial del rey Carlos II, católico, para permanecer en su puesto de enseñanza en Cambridge, ya que se había rehusado a seguir la doctrina anglicana. Pero de todas maneras, fue enterrado con todos los ritos por haber en el Westminster Abbey como uno de los hombres con más honores en la historia inglesa. Antes del tiempo de Newton, se había logrado progresar de manera considerable, aunque un poco confusa, sobre el entendimiento acerca de las causas del movimiento. En gran medida, gracias a Galileo y luego después por el filósofo francés René Descartes o René Descartes. Descartes es conocido probablemente de manera famosa el día de hoy por su aforismo cogito ergo sum, pienso luego soy. Pero también dedicó tiempo muy importante a pensar sobre sistemas de coordenadas, instalando los cimientos para los vectores que vinieron después. El sistema cartesiano de coordenadas lleva ese nombre en su honor. Una vez que estudió sus trabajos, Newton tuvo éxito al reducir toda la mecánica a 3 simples reglas, a las cuales llamó leyes. Cualquier curso introductorio de física cubre las leyes de Newton, y por una buena razón. Estas parecen describir correctamente todos los diferentes movimientos que nos encontramos en nuestras vidas día a día. Han sido utilizadas incluso para enviar a humanos a la Luna y traerlos de regreso de manera exitosa. Las leyes introducen 2 conceptos nuevos, fuerza y masa, pero también nos permite definir estos términos partiendo de las mismas leyes. La primera ley es conocida comúnmente como la ley de inercia, y esta fue trabajada principalmente por Galileo y otros. Esta ley dice lo siguiente: objetos que se encuentran en reposo permanecerán en reposo, y objetos en movimiento se mantendrán en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre ellos. La primera ley viene en 2 partes. En la primera, aprendemos que un objeto que no se está moviendo continuará sin moverse a menos que algo nuevo llamado una fuerza actúe sobre él. Esto parece intuitivo. Un ladrillo descansando sobre una mesa estará típicamente ahí a menos que se haga actuar sobre él una fuerza para moverlo. Por otro lado, si sostenemos una roca en nuestra mano a cierta altura del suelo y la soltamos, esta empezará a moverse hacia abajo. Si vamos a confiar en esta ley, eso quiere decir que debe de existir alguna fuerza, en este caso la de gravedad, que esté actuando en la roca jalándola hacia abajo. Esta regla funciona para invalidar la noción de Aristóteles de por qué los objetos caen. Ellos intrínsecamente no quieren caer. En lugar de eso, son obligados a caer por una fuerza que actúa sobre ellos, llamada gravedad. La segunda parte de esta ley es menos intuitiva. Un objeto en movimiento continuará con su movimiento actual, esto es, mantendrá la misma velocidad uniforme, tanto en rapidez como en dirección, a menos que alguna fuerza neta externa actúe sobre él. Esta parte de la ley engañó a muchos pensadores por siglos y no es difícil ver por qué. Si deslizas un libro sobre una mesa, nuestra experiencia es que el libro disminuirá su rapidez y se detendrá por sí mismo, sin ninguna fuerza obvia actuando sobre él. Aristóteles explicaría que el libro quiere detenerse después de que forzamos en él un movimiento no natural al empujarlo.
Hoy reconocemos que de hecho existen fuerzas actuando en el libro, la más grande de ellas siendo la fricción entre la superficie de la mesa y el libro. Esto es, nosotros ejercemos una fuerza para que el libro empiece a moverse, luego, debido a la fuerza de fricción que opone el movimiento, este disminuye su rapidez. Más que eso, sabemos de nuestra experiencia que superficies con menos fricción, como el hielo por ejemplo, permitirán al libro resbalar más lejos y desacelerar más despacio. Entre más suave sea la superficie, el libro se desliza más lejos. Podemos intentar imaginarnos, como lo hizo Galileo, cómo podría moverse este libro en un universo en el que no existiera fricción. Su conclusión consistió en que el libro nunca disminuiría su velocidad ni se detendría y permanecería moviéndose para siempre con una velocidad constante. De manera sorprendente, una vez que aplicamos el principio de relatividad de Galileo, nos damos cuenta de que ambas partes de la primera ley dicen exactamente lo mismo. De acuerdo con el principio de relatividad de Galileo, no hay diferencia entre el movimiento a velocidad constante y algo que no se está moviendo en ningún sentido. Esto es la razón por la cual nosotros no sentimos que estamos viajando a través del espacio con la Tierra. Entonces, si un objeto en reposo se mantiene en reposo, esto no es diferente a que un objeto en movimiento uniforme mantenga su velocidad. De hecho, un objeto que un observador ve como si estuviera en reposo, parecerá que se está moviendo con una velocidad uniforme cuando lo vea una observadora diferente, quien también se esté moviendo con respecto al primer observador con velocidad uniforme. Por lo tanto, ambos enunciados en la primera ley de Newton están realmente diciendo lo mismo, simplemente están expresados desde diferentes marcos de referencia. Hay otras partes de la ley que me gustaría mencionar antes de continuar con las otras dos leyes. La primera cosa es el uso de la palabra externa. Para un físico, una fuerza externa es aquella que actúa sobre un objeto desde afuera de sí mismo. Un marinero, parado sobre la cubierta de su bote, no puede hacerlo moverse soplando sobre la vela, pero el viento, viniendo de afuera, sí puede hacerlo. Una pelota no puede empujarse a sí misma hacia arriba o hacia abajo en un cerro, pero sí puede ser empujada por algo externo como una persona o la gravedad. Algunas veces no es fácil identificar exactamente cuáles fuerzas son externas y cuáles son internas, pero esta imagen simple e intuitiva, la de la pelota y la del marinero, por el momento para nosotros será suficiente. La segunda palabra que quiero hacer notar es la de fuerza neta. Lo que importa al determinar si un objeto altera su movimiento es el total de todas las fuerzas o la fuerza neta que actúa en él. Por ejemplo, si dos fuerzas, ambas del mismo tamaño, pero actuando en direcciones opuestas, actúan sobre un objeto, la fuerza neta es cero y por lo tanto el objeto no cambiará su movimiento. Esto ocurre comúnmente. Si tú detienes un objeto de manera estacionaria en el aire, es decir, agarras una pelota y la subes con tu mano a una cierta altura, tú estás ejerciendo una fuerza hacia arriba en el objeto, mientras la gravedad está haciendo exactamente lo mismo, ejerciendo la misma fuerza hacia abajo, lo cual nos da una fuerza neta de cero. Por lo tanto, cuando pensemos acerca del movimiento de un objeto, siempre debemos de considerar todas las fuerzas que actúan en él, reconociendo que la suma de ellas es lo que determina si y cómo cambiará su movimiento. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. La dirección es fefino.com.
o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda@gmail.com.